Querida gente linda del Facebook, de YouTube, ¿cómo están? Dios les bendiga. Miren, pues hoy hemos comenzado ya aquí los dos, el pastor David Silvestre y su servidora, la pastora Débora Bravo. Qué gusto tenerlos esta noche, una noche más donde el pastor va a aclararnos mucho acerca y va a traer mucha luz acerca de la guerra espiritual. Quiero darle gracias a el pastor Aristarco Coa, que está ahora mismo en Aguachica, en Colombia, César. Déjame ver, aquí acaba de salirme una notificación, no sé si este live se ha cortado. Estamos preparados para todo, pastor. Nos van a cortar, ahí está, a ver, yo creo que no se ha cortado. Fue algo aquí. Uy, perdón. Ok, ya tenemos personas aquí en el live. Les recuerdo una vez más, si desean compartir información, si desean hacer una pregunta o agregar alguna información más sobre el tema que estamos hablando, muy bienvenidos. Y también para aquellos detractores o aquellas personas que son de otra religión o que tienen otro pensamiento, yo les pido que se abstengan de hacer comentarios. Vamos, yo sé que mi plataforma es pública, pero si tú eres un hijo de Dios y aunque tú tengas otro pensamiento de lo que se está hablando aquí, y es bíblico también, te aseguro, y también es tan bíblico como lo que el pastor David Silvestre está hablando, yo les pido un poquito de respeto, ¿sí? Y sobre todo, mis amados, no seamos piedra de tropiezo para aquellos que aún no entienden lo que los nuevitos en la iglesia. Por favor, seamos prudentes. Ahora, este espacio ha sido abierto para traer luz en este tiempo y para alinear todo lo que está sucediendo en estos últimos tiempos para los que creemos que son los últimos tiempos. Habrá otros que, como en los tiempos de Noé, digan que estamos locos. Ok, esa es tu opinión, pero no faltes el respeto, resérvatela, ¿sí? Pero estamos trayendo luz, claridad, alineada con la palabra de Dios. Pastor David Silvestre, muy buenas noches, Dios te bendiga. Gracias, querida pastora Débora. Les saludo desde la bahía más linda de América, desde Colombia, la ciudad de Santa Marta, departamento, estado, provincia de Magdalena. Wow, Santa Marta es precioso, pastor. Tuve el gusto, el honor, el placer de conocerlo, de bañarme en sus playas. Y qué bendición, pastor. Pues cuando todo esto acabe y si Dios lo permite, ya iremos a visitarlo y usted ya sabe que aquí en Alabama tiene su casa. Gracias, muchas gracias, querida pastora. Pastor, bueno, antes de entrar al grano, vamos a esperar a que la gente se conecte y a la vez comparta este live. Yo le pido que lo comparta, ya sea en su muro, en mensajes, en los grupos en los que usted está dentro. Le vamos a dar unos segunditos antes que el pastor comience a hablar todo este tema tan interesante. Y les pido, por favor, que hagan preguntas, no se queden con dudas, ¿sí? Pido perdón si a veces se me pasa la pregunta, pero son muchos los comentarios y yo pues hago la pregunta que veo primero. Pastor David, bueno, me imagino que usted se hizo eco de lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a hablar un poquito acerca de la actualidad. En el día martes hubo en el día un incendio en Beirut, en el Líbano. Y luego ayer miércoles hubo otro en Emiratos Árabes. No quiero decir el nombre de la ciudad porque tengo miedo, está en mi muro, en las fotos. Y bueno, venimos de un programa, ayer tuvimos un programa con un pastor que tuvo unos sueños proféticos y precisamente estos sueños fueron en junio, pastor, y él soñó prácticamente todo esto que está sucediendo. Desde el tema de que van a cerrar y van a poner otra vez en confinamiento muchos países, como está sucediendo con Colombia, aunque hoy, pues, vino como un aire fresco, ¿verdad? De que Estados Unidos abrió sus fronteras con restricciones, pero vamos, que el pastor, digamos, nos trajo estos sueños proféticos que están en mi muro, si alguien lo quiere ver.
Y pastor, él soñó naciones en fuego y muchas cosas más. ¿Qué es lo que usted siente en su espíritu transmitirnos con respecto a este tema? Porque obviamente hay muchas personas que creen que han sido fallas humanas. Y también quiero contar que en estos días, no sé si fue hoy o ayer también, en Corea también y en China, todavía no he visto la información bien, no tengo la información certera, pero lo voy a publicar más tarde. También en Corea y en China han habido unas explosiones similares. De todas formas, pastor, ¿qué es lo que usted en su espíritu siente con respecto a lo que está sucediendo en el mundo actualmente? Bueno, el profeta Isaías fue claro cuando habló de la cubierta y el velo que envuelve las naciones. Sin duda, en este momento hay un movimiento oscuro, hay un movimiento extraño, hay todo un andamiaje de las tinieblas que se ha echado a andar. Y es importante que nosotros como hijos de Dios, como los hijos del reino, no perdamos esa percepción profética, no perdamos ese entendimiento profético. Claro que hay un andamiaje, claro que hay todo un diseño de las tinieblas que está caminando a nivel global, a nivel de las naciones, y esto para nosotros, más que una alarma, debe ser una señal profética para afianzar nuestra relación en Cristo Jesús y para entender que sea cual sea el momento, Cristo debe ser nuestro centro. Él es nuestro centro y si nosotros estamos en ese centro que se llama Cristo, allí vamos a estar seguros. La Escritura dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Amén. Amén. Bueno, pues creo que usted nos acaba de pues confirmar para aquellos que estamos en oración, en ayuno y en búsqueda continua de que el Señor nos hable con respecto a este tema. Yo les pido a todos, ¿verdad? Ese respeto, no solamente a lo que está diciendo un hombre de Dios, sino a lo que la palabra de Dios ya dijo y nos advirtió. Y bueno, pastor, estamos, como usted dijo el martes pasado, viviendo tiempos espirituales muy fuertes, muy diferentes, y de hecho podemos verlo como personas están dándole la espalda a Dios en este tiempo donde pienso yo que hay una necesidad de acercarnos más a la presencia del Espíritu Santo. También veo como el tema, pastor, del COVID y del conflicto, el tema de tener, verdad, a las familias encerradas en sus hogares, produjo más violencia doméstica, produjo más conflictos familiares, intrafamiliares, esposos contra los esposos contra las esposas, las madres contra los hijos o los hijos contra la madre, hermanos, problemas con los hermanos. Y a mí no se me viene otra cosa más que Mateo 10, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, dice el Señor. Nos va a costar mucho, pastor, nos va a costar mucho, pero pienso que estamos preparando estoy colocando mi agua, creo que estamos preparando este tiempo. La gente no dirá, nadie me lo dijo, y vamos a coger nuestra cruz en pos de él, y así nos cueste lo que cueste. Pastor, Amén. cuéntenos, pastor, ¿por qué está el mundo en esta situación? Sobre todo el mundo cristiano. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes para poder entender, querida pastora Débora, y todas las personas que están conectadas a través de este Facebook Live. Y creo que en la escatología profética, cada vez que se cierra un ciclo en la historia y se apertura uno nuevo, hay una serie de acontecimientos que nos anuncian que se está cerrando un ciclo profético y se está abriendo otro ciclo profético.
hay unos acontecimientos, hay unos movimientos, hay una serie de sucesos que se manifiestan, que se activan en ese momento coyuntural, en ese momento transicional en el escenario y en el campo profético, y da la impresión que la Escritura nos muestra que cada vez que se cierra y se apertura un ciclo, hay dos cosas que suceden a nivel de la iglesia. Por un lado, hay un remanente que se mantiene fiel, que se mantiene en la sana doctrina, que se mantiene en el centro, que es Cristo, que guarda la palabra, que no doblega sus rodillas ante Baales, que no besa los Baales y que no se contamina y guarda su fundamento, que es Cristo. Pero por el otro lado, una de las cosas que sucede al interior del segmento religioso es que acontece también la gran apostasía. La palabra apostasía viene de apóstolos, de apóstolos. Y la palabra apóstolo significa enviado. En otras palabras, la gran apostasía hace referencia en que en esos momentos coyunturales, un gran segmento del sector religioso que se identifica o que tiene afines con el evangelio o con las cosas de Dios, cae en la apostasía. Es decir, pierde su enfoque misionológico, descuida la gran comisión y comienza a olvidar los fundamentos que fueron impartidos sobre su vida. Así que es importante que nosotros podamos entender que en medio de estos momentos coyunturales hay dos acontecimientos dentro del segmento religioso. Uno, el remanente que está fiel, que yo creo que la pastora Débora, creo que el pastor, creo que la gente que está conectada hace parte de ese remanente, creo que yo soy parte de ese remanente, pero por otro lado hay un segmento de este sector cristiano que cae en la apostasía. Y la apostasía es que en medio de la dificultad, en medio del momento difícil, abandonan los fundamentos, abandonan la palabra, abandonan la sana doctrina, abandonan el legado y el comisionamiento que Dios colocó bajo nuestra responsabilidad. Es bien entendido que la iglesia no es el todo del reino de los cielos, pero la iglesia es el instrumento del reino de los cielos. Inclusive la escritura nos dice que cuando el Señor vuelva a la tierra, dice que hay una pregunta: ¿y será que hallará fe en la tierra? Pues quiero decirte que la fe la encontrará en medio del remanente, pero en medio de la apostasía no va a encontrar fe, porque va a encontrar un híbrido, un pseudo evangelio, un pseudo cristianismo que se levanta en los últimos tiempos y hace parte de toda esa estructura profética en medio de los acontecimientos. Wow. Y esto está sucediendo. Sí, tenemos que, más que resignarnos, tenemos que prepararnos para ver la gran apostasía. La gran apostasía, recordemos que la palabra apostasía viene de apóstolos, de enviado, y la apostasía tiene que ver con que olvidamos el propósito por el cual fuimos constituidos en la tierra como cuerpo de Cristo y como iglesia. Y dentro de esa apostasía es importante, querida pastora Débora, que vayamos al texto y que vayamos al título que hemos colocado a este programa que estamos desarrollando el día de hoy, que son los coletazos del diablo, porque hay algo interesante en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, que hace parte de cómo se desarrollará esta gran apostasía. Ahora, escuche esto. La apostasía hace parte de ese plan, que las tinieblas quieren desarrollar para opacar un mover sobrenatural de Dios en la tierra. Es decir, cuando el enemigo se entera, cuando el enemigo se percata de que va a haber un movimiento impresionante de la eternidad, un movimiento impresionante del cielo sobre la tierra, cuando el enemigo se percata que va a haber una liberación, una manifestación de la eternidad sobre la tierra, lo que se conoce como un kairos, un tiempo de visitación, un tiempo impresionante de la gloria de Dios, un tiempo sunán,
un tiempo kairótico, un tiempo de visitación. Cuando el enemigo se percata de eso, el enemigo no se queda con los brazos cruzados, sino que el enemigo hace todo lo que esté a su alcance para poder opacar, para poder frenar, para poder extinguir y para poder que la misma iglesia se vuelva abortiva y aborte el avivamiento que Dios tiene diseñada para ella. Porque otra de las señales en esos momentos coyunturales de la historia es que vienen despertares espirituales. Y yo creo que en medio de todo este momento dramático por el cual están pasando las naciones, creo que va a ocurrir un gran avivamiento en estos tiempos coyunturales, en estos tiempos proféticos. Creo que algo impresionante Dios va a manifestar sobre la tierra para producir un mayor número de conversiones, de salvaciones, una gran cosecha de almas en estos tiempos. Pero cuando el enemigo se percata de que se aproxima un gran movimiento del reino de los cielos, dice Apocalipsis 12:4, dice el texto, dice, y el dragón, dice, y su cola, perdón, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Yo no te voy a hablar de escatología, querido amigo, en esta noche, pero sí te voy a hablar de un elemento espiritual que aparece en este texto bíblico que quiero rescatarlo, y es que allí se nos revela un modus operandi de las tinieblas. Y es que el texto habla de una mujer que está encinta, que está embarazada, de una mujer que está en trabajo de parto, de una mujer que va a dar a luz, un hijo va a salir de su vientre. Y ¿sabe algo? Esa mujer la podemos tomar como tipología de la iglesia, o de una iglesia que tiene tres características. Número uno, de una iglesia que está embarazada de un avivamiento, de una iglesia que está a punto de dar a luz un avivamiento, de una iglesia que va a manifestar un hijo, un avivamiento que va a transformar vidas, que va a transformar familias. Los avivamientos transforman al mismo pueblo de Dios, a la iglesia, pero que también transforman sociedades. Porque dentro de la teología de los avivamientos, una de las señales más poderosas de que hay un verdadero avivamiento es que la gente es transformada. La sociedad es profundamente transformada, y hay muchos registros históricos que evidencian que cada vez que sucede un avivamiento hay una transformación social. Si no hay transformación social, hay fervor espiritual, pero no hay avivamiento. Porque el avivamiento tiene como característica particular la transformación de la sociedad. Hay una transformación impresionante. Entonces, cuando el enemigo ve que hay una iglesia, cuando el enemigo ve que el cielo está a punto de liberar algo muy grande sobre la tierra, que la eternidad va a manifestar algo muy grande sobre la tierra, cuando el enemigo ve que los cielos y la tierra se van a unir, cuando el enemigo ve que se está estableciendo en la tierra una plataforma cairótica, un andamiaje cairótico para que se libere un kairos, un tiempo de oportunidad, un tsunami, una visitación de Dios sobre la tierra, entonces dice la escritura que el dragón se levanta. Y el dragón se levanta, dice que el dragón se levanta para devorar a su hijo tan pronto como naciese. En otras palabras, cuando el enemigo ve que algo muy grande del cielo se va a liberar sobre la tierra, el enemigo se levanta para entorpecer, el enemigo se levanta para obstruir, el enemigo se levanta para bloquear, el enemigo se levanta para tratar de extinguir ese fuego que se va a manifestar sobre la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se mueve el enemigo? ¿Cómo se mueve el diablo? ¿Cómo se mueven las tinieblas para atacar a la iglesia, para atacar, para frenar ese movimiento del reino de Dios? Eso está en la parte inicial. Antes de los puntos de cómo se mueve el enemigo, a mí primero me gustaría, pastor, para que la gente entienda un poco de esto. Resulta que en estos tiempos, como usted dice, la apostasía, se están levantando falsos profetas y hemos visto y hemos escuchado cómo se está hablando del Espíritu Santo.
de una manera como si no fuese protagonista. Ahora, el Espíritu Santo es muy necesario. Cuéntenos por qué el Espíritu Santo es necesario en este tiempo para este avivamiento, bueno, para todo. Cuéntenos el papel del Espíritu Santo antes de ir a la parte esa que usted nos iba a hablar. Ok, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Y quiero decirles algo muy sencillo. Si el Espíritu Santo no estuviera en estos momentos en la tierra, ya no existirían creyentes en la tierra. Porque así como el Padre, así como el Hijo me lleva al Padre, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solo por el Espíritu Santo nosotros podemos llegar al Hijo. El Espíritu Santo es el que nos revela la Escritura, nos ilumina la Escritura. El Espíritu Santo es el que nos recuerda la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos por la obra del Espíritu Santo. Cuando tú suprimes al Espíritu Santo de tu fe, es imposible que puedas desarrollar una vida cristiana. Porque la obra principal del Espíritu Santo es revelar a Jesucristo en nuestras vidas. Es por el Espíritu Santo que Jesucristo es revelado en nuestras vidas. Tenemos obras del Espíritu Santo en los seres humanos, pero la principal obra del Espíritu Santo en la tierra es recordarnos la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, iluminándonos la Escritura, iluminándonos el entendimiento y dándonos el poder para poder ser testigos de Jesucristo en la tierra. Por eso es importante que la iglesia vuelva a la presencia del Espíritu Santo, que la iglesia vuelva a tener un encuentro sobrenatural y personal con el precioso y poderoso Espíritu Santo. Él es el consolador. Si no estuviera el Espíritu Santo en la tierra, ya no existiría la fe en la tierra. Pero gracias a que el Espíritu Santo está en la tierra con nosotros, vamos a pasar las adversidades, las pruebas, los momentos difíciles de su mano, con su compañía y con nuestra fe firme en Cristo Jesús. Yo, pastor, quiero comentarle algo. Bueno, les digo a toda mi gente linda del Facebook, por favor, aquí en tiempo real, en este live, si usted tiene alguna pregunta, por favor, hágala, no se quede con la duda y también ayúdenos a compartir y a llegar a más personas con este poderoso mensaje. Pastor, son claves y llaves para nosotros poder resistir el día malo y el enemigo no quiere que estos mensajes lleguen. Yo quiero contarle algo rapidito. Anoche estaba hablando con mi hermano y eran la 1 de la mañana, 1:37 aquí en Alabama, y de repente la luz se fue. Cuando la luz se fue, a los 2 minutos mi hijo se despertó y salimos, miramos, mi esposo también, todos nos alarmamos, salimos y era una oscuridad y una tinieblas porque la luz había ido en toda la ciudad, en toda. De repente la luz se fue, no saben por qué razón, pero duramos sin luz 3 horas. Obviamente a un niño de 12 años, inquieto, ¿verdad? Calmarlo y decirle, salimos a la calle y salían las personas a las puertas con los teléfonos, con las linternas. Wow, yo experimenté en esa hora de la madrugada, que ya luego se hizo como las 2 y algo cuando intenté conciliar el sueño. Cuando salí en un momento al patio de mi casa y vi toda esa oscuridad y silencio y algunas personas por allá con sus linternas, pude percibir el miedo y automáticamente yo sentí cómo iba a ser el día después del arrebatamiento o el momento después del arrebatamiento. Confusión, oscuridad y sin respuesta, sin saber qué es lo que está pasando. Y en ese preciso momento mi corazón me sentí completamente así, con un dolor en mi corazón, y empecé a orar por tantas almas perdidas que están y tantos aquellos que también siendo cristianos, por falta de conocer, de entender y de vivir en la palabra de Dios, también perecerán. Estamos a tiempo, mis amados. Pronto dejará de existir esta plataforma Facebook, o por lo menos estos videos que muchos con amor y sin ninguna otra motivación de llegar a usted, a su hogar, y para que la palabra de Dios sea sembrada en usted, muchos estamos haciendo. Muchos hemos dejado de ocupar nuestras horas que hacíamos antes
y estamos invirtiendo este tiempo para que la palabra llegue. Muchas iglesias se están transmitiendo online y gracias a ello mucha gente está escuchando la palabra verdadera, la verdad. Gracias, Pastor David Silvestre, por este tiempo. Y Amén, gracias, querida pastora. y Amén. gracias, Pastor, por su dedicación, por su esfuerzo. Gracias a todos los que están conectados también. Ya saben, si tienen su palabra, su pregunta, por favor, háganla. Entonces, Pastor, ¿cómo obra el diablo? ¿Qué es el coletazo del diablo en estos tiempos? Así es. Recordemos que en Efesios 2:2 habla del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra que quiero rescatar de Efesios 2:2 es la palabra opera, que aparece como energeo en el texto original, y energeo significa vehículo, canal o medio de transporte. O sea que el enemigo para lanzar sus coletazos, el enemigo para desarrollar su modus operandi contra la iglesia, para frenar el avivamiento de la iglesia, para neutralizar el avivamiento de la iglesia, para literalmente bloquear esa manifestación de la eternidad y del cielo sobre la tierra. Entonces el enemigo necesita vehículos de expresión, necesita vehículos para transportarse, para desarrollar sus propósitos. En Apocalipsis 12:4 habla de la cola del diablo. El modus operandi del enemigo para levantarse contra una iglesia, para levantarse contra un liderazgo, contra un ministerio, contra el mismo cuerpo de Cristo, es lanzar un coletazo. Son los coletazos del diablo los que vienen en estos momentos coyunturales para tratar de hechizar la iglesia, para tratar de embrujar a los hijos de Dios, para tratar de colocar vendas mágicas, velos de cegueras sobre los hijos de Dios, para que los hijos de Dios y para que la misma iglesia caiga en la apostasía de los últimos tiempos. Y dice Apocalipsis 12:4, y su cola, escuche esto, el diablo tiene una cola. Y dice que con su cola arrastraba, está diciendo el apóstol Juan. La palabra arrastraba en el texto original aparece como hechizaba, aparece como embrujaba, y nos coloca un ejemplo impresionante. Dice que la cola del diablo es tan terrible que en tiempos antiguos, que en tiempos inmemorables, la cola del diablo se agitó en medio de las bóvedas celestes y arrastró muchas de las familias de ángeles en la tierra. Por eso, de los cielos. Por eso dice el texto, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Escuche esto, querido amigo. Si los coletazos del diablo hicieron daño, hicieron estragos en medio de las bóvedas celestes, dicen los salmos que ni siquiera los cielos están limpios delante de los ojos de Dios, haciendo referencia a los antiguos coletazos del diablo, y dice que ya Dios no confía ni en los ángeles, ni en sus propios ángeles, haciendo referencia a aquellos ángeles que fueron hechizados por la cola del diablo, Si un coletazo del diablo logró hacer estrago en las bóvedas celestes, si un coletazo del diablo logró hechizar ángeles de todos sus géneros, de todos sus rangos, de todas sus especies, fueron hechizados por la cola del diablo. Ahora imagínese lo que un coletazo del diablo puede hacer en medio de comunidades cristianas inmaduras. Imagínese lo que un coletazo del diablo puede hacer en medio de gente que está mal fundamentada en la palabra. Ahora imagínese todo lo que un coletazo del diablo puede hacer en medio de gente que todavía no tiene el carácter de Cristo y gente que no se ha convertido realmente al reino de Dios. Y es por eso que usted hoy nos está trayendo esta claridad, porque pastor, en estos últimos tiempos se levantarán las familias, va a haber problemas familiares, o sea, todo esto nos está afectando a todos. Y cuantos más maduros y más conozcamos la palabra de Dios y más estemos en la presencia de Dios y más seamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder resistir. Así es, querida pastora, así es. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo se puede alcanzar esa madurez, pastor? Porque lamentablemente y viendo
muchos comentarios que tuve que borrar en el live pasado. Veo que muchas personas están confundidas y he borrado los comentarios de personas que no quiero que confundan más a la gente. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer para madurar en estos tiempos donde hay mucha información? ¿Cómo saber discernir esto es de Dios o esto no? O agarro esto y mejor dejo esto al lado. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo creo lo que dice la Escritura, y es que nosotros debemos guardar la sana doctrina, y guardamos la sana doctrina cuando nos apegamos a la palabra. El apóstol Pablo dijo, no penséis más de lo que está escrito. Entonces es importante que nosotros podamos tener fundamento en la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y cuando habla de la doctrina, está haciendo referencia al fundamento en la palabra de Dios. Y cuando le dice cuídate de ti mismo, está haciendo referencia al carácter, al carácter. ¿Y cómo podemos crecer en este tiempo? Podemos crecer cuando manejamos el equilibrio entre la palabra y el espíritu. Cuando manejamos esa combinación, va a haber una explosión de gloria impresionante. Así que una persona que quiera crecer en Cristo Jesús, que quiera crecer en la comunión con el Espíritu Santo, debe manejar el sano equilibrio entre la palabra de Dios y entre la vida en el Espíritu, una vida relacional y de intimación con el Espíritu Santo. Amén. Felipe Llanes está comentando y dice, dichosos nosotros que tenemos esperanza en nuestro Señor, oremos, en nuestro Señor Jesús, oremos. Bueno, justamente Daniel Babilonia hizo esta pregunta, ¿cómo se puede madurar más en estos tiempos? Daniel, el pastor David te acaba de responder. Dice Olga Teresa Nielsen, Dios levanta... Sí, Dios levanta videntes que puedan entender los tiempos, gente firme en la roca y puesto los ojos en Jesús. Así, gente madura en el carácter y lo espiritual. Dios levanta guerreros en este tiempo. Wow. Estoy muy contenta de ver que la gente está entendiendo el mensaje. Pastor, ¿y cómo entonces operan? Cuéntenme cómo operan los demonios o cómo operan la oscuridad, si haciendo vehículo de una persona, porque hay gente que no entenderá cómo puede operar el mal dentro de la iglesia. Cuando digo dentro de la iglesia, es dentro del edificio, ¿sí? Porque obviamente si yo tengo al Espíritu Santo, ningún demonio puede ni siquiera hablarme al oído ni acercarse a mí. Es más, yo me le he plantado cara al demonio muchas veces. Mi trabajo también en la iglesia es en el área de liberación y muchas veces yo me he plantado y he dicho, mira, a ver qué me vas a hacer, ¿no? No frente a la persona que estamos liberando, sino en algunos otros momentos o episodios que uno sabe que es una guerra espiritual. Y me pongo a orar y no hay miedo, pero obviamente dentro de nosotros, los cristianos, los que estamos llenos del Espíritu Santo, estas huestes de maldad no pueden hacernos daño. Pero pastor, explíqueme cómo pueden entrar en el edificio y afectar a la iglesia dentro del edificio. Bueno, recordemos que Efesios 2:2 habla de los hijos de desobediencia. Los vehículos de expresión que usan los demonios, los vehículos que usan los demonios para transportarse, los medios de expresión, los canales que usan el enemigo para manifestarse son los hijos de desobediencia. Nunca un hijo de Dios va a ser usado por demonios. Nunca un hijo de Dios va a ser usado por brujerías, por hechicería, por conjuros, por hechizos. Son los hijos de las tinieblas. Entonces, es importante que usted pueda tener eso bíblicamente, teológicamente claro, que los vehículos de expresión, según Efesios 2:2, son los hijos de desobediencia. Y yo les decía que hay hijos de desobediencia que no solo están fuera de la iglesia, sino que hay hijos de desobediencia que están dentro de la iglesia. Hay personas
que son miembros de una comunidad cristiana, pero son hijos de desobediencia. Hay personas que están en el liderazgo, pero son hijos de desobediencia. Hay personas que están en el ministerio y son hijos de desobediencia. ¿Cómo sucede? Cuéntenos, por ejemplo, ¿usted tuvo alguna experiencia en algún momento ministerial que usted se dio cuenta cómo puede usted discernir que es un hijo de desobediencia dentro de la iglesia? Muy sencillo. La escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Hay un principio muy sencillo que dice que la suma de pequeños detalles revelan grandes verdades. Y a veces no necesitamos tener un alto discernimiento de espíritus para poder discernir quién es un hijo de Dios y quién es un hijo de desobediencia. Simplemente por los frutos, por la manera como piensa la persona, por la manera como procesa sus emociones y por la conducta y los hábitos de la persona, nosotros discernimos sencilla y fácilmente si es un hijo de desobediencia. Porque es a través de los hijos de desobediencia que reflejan un carácter que todavía no ha sido transformado por el Espíritu Santo, fragilidad en su hombre interior. Es a través de estas personas que las tinieblas se infiltran al interior de una comunidad cristiana. Cuando viajo, cuando voy a subir a algún avión, cuando voy a entrar a la sala de espera, especialmente en los Estados Unidos, hay unos protocolos. Hay unos protocolos donde chequean tus documentos, donde luego tienes que quitarte tus zapatos pasan por una banda, los objetos que traes en tu morral, también en tu bolso pasan por una banda, luego tú entras a una banda y levantas las manos y también allí te hacen un sondeo y si hay alguna duda vuelven y te revisan. Porque hay unos protocolos de seguridad para que no haya infiltraciones, para que no haya riesgos y no haya peligros. ¿Sabe qué es lo que ha pasado en este tiempo? Que hemos abandonado diseños sobrenaturales del reino de los cielos. Uno de los diseños que hemos abandonado se llama la liberación, porque la liberación es un filtro, la liberación es un escáner, la liberación nos ayuda a filtrar, la liberación nos ayuda a poder chequear espiritualmente a las personas para que cuando entren a ser parte del liderazgo, cuando entren a ser parte del ministerio, cuando entren a ser parte de los departamentos de la iglesia, poder estar seguros de que esa persona está libre, de que esa persona está sana y de que esa persona tiene un carácter rendido a los pies de Cristo. Así que escuche esto, por favor. Las tinieblas nunca se van a manifestar al interior de una iglesia a través de un hijo de Dios. No, es a través de los hijos de desobediencia. Los coletazos del diablo contra una iglesia, contra un ministerio, contra un concilio, vienen a través de los hijos de desobediencia. Y hay una característica, Pastora Débora, en los hijos de desobediencia, y es que los hijos de desobediencia tienen tremendos problemas de carácter, tienen fisuras en su carácter. Lo que el doctor Eber Palomino dice, tienen agendas no resueltas en su carácter. En su carácter, detrás de una persona con problemas de carácter hay problemas de iniquidad. Detrás de una persona con problemas de carácter hay falta de sanidad interior. Detrás de una persona con problemas de carácter hay falta de quebrantamiento. Detrás de una persona con problemas de carácter hay una ausencia de valores. Detrás de una persona con problemas de carácter hay un desalineamiento de su vida espiritual. No hay vida en el espíritu, no hay una vida relacional con el Espíritu Santo. Y esos problemas de carácter son las fisuras, son las grietas. Esas personas con problemas de carácter son los caballos de Troya que el diablo va a usar para infiltrarse, para meter en la iglesia y para comenzar a hacer daño al interior de la congregación. Y me encantaría que usted pudiese definir el problema, la falta de carácter. ¿Cuáles son esas personas? Bueno, yo puedo entender quizás, corríjame si me equivoco, una persona con una baja autoestima es una persona con problemas de carácter, una persona soberbia o con orgullo es una persona con falta de carácter. Bueno, cuando nosotros hablamos de carácter, bíblicamente el carácter tiene que ver con el estado del hombre interior en la persona.
Cuando una persona tiene mal carácter, mire los indicadores de una persona con mal carácter. Hay 4 indicadores que me revelan que una persona tiene mal carácter. Número 1, una persona tiene mal carácter cuando tiene carencia de solidez interior. Carencia de solidez interior. Número 2, una persona tiene mal carácter cuando tiene carencia de coherencia, no es coherente, no hay una coherencia entre lo que piensa, entre lo que siente y entre lo que vive. Número 3, una persona tiene problemas de carácter cuando es carente de autogobierno, cuando es una persona que no tiene dominio propio. Y número 4, una persona tiene problemas de carácter cuando es carente de integridad. ¿Qué es la integridad? Integridad es que a pesar de las pruebas, es que a pesar de la pandemia, es que a pesar del COVID, es que a pesar de todo esto que está pasando en el mundo, interiormente tú no te fragmentas, tú no te divides, interiormente tú no te partes, tú no te desbaratas, porque tú estás sólido por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, una persona de carácter es esa persona que está bajo el gobierno del Espíritu, que está bajo el gobierno de la palabra, y es una persona que tiene claro que no puede controlar lo que ocurre dentro de ella, pero sí puede determinar lo que pasa dentro de ella por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Por lo que, mis amados, valórese, mírese, examínese usted mismo. Y bueno, en este tiempo de pandemia, lo que usted acaba de decir, pastor, es tan claro como el agua. He visto fotos, por ejemplo, de aviones llenos de personas con sus máscaras y las iglesias vacías. En el sentido, por ejemplo, de, no, se han acomodado, la gente se ha acomodado a la situación y la está usando de excusa. Problemas de carácter. No, que no voy a ir a la iglesia porque bla, 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 no puedo usar la máscara, pero luego andan en el shopping, que es obligatoria también la máscara, en los restaurantes o se van de viaje. Bueno, ahí lo dejo. Cada uno que se examine. Pastor, explíquenos un poquito más del primer punto, de los 4 puntos de los problemas de carácter, porque vamos, me encanta escucharle, pero me imagino que hay muchas personas que no se conocen los conceptos. Yo estoy feliz, pastor, yo podría quedarme 3, 4 horas escuchando sus enseñanzas, pero vamos a darle un poquito más de explicación al primer punto de los 4 de las personas con falta, de las 4 características de las personas con falta de carácter. Y cuando acabe eso, me encantaría que nos explique qué son las iniquidades, qué es la iniquidad. Ok, está bien, pastora. Bueno, es importante que podamos hacer una definición profética del carácter. Hay algo interesante y es que el carácter, el fundamento del carácter es el temperamento. Recordemos que todos los seres humanos tenemos 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Uno gobernante y uno recesivo. En el caso mío, yo soy sanguíneo colérico, pero el fundamento del carácter es el temperamento. Es decir, tu temperamento determina tu carácter. Eso es imposible que lo puedas tener en cuenta. El carácter es el rostro visible de tu personalidad. El carácter es el rostro visible de tu personalidad, es el rostro visible de tu realidad interior, es el rostro visible de lo que los psicólogos llaman el yo interior. El temperamento, mire que aquí hay algo que nos va a ayudar a clarificar cuál es la diferencia entre temperamento y carácter, y es que el temperamento se hereda, el carácter se forja, el carácter se forma. Y escuchen esto, padres de familia. Mamá ayuda mucho en el equilibrio emocional de los hijos, pero el forjador, el improntador de carácter en la casa es el manto paternal. Es la paternidad la que forja, la que forma carácter, porque el padre es el que forja carácter, el que forja destino y el que forja propósito. Por eso cuando una persona no ha gozado de una sana paternidad y al contrario ha crecido en orfandad y en desamparo, esa es una persona que va a tener serios problemas de carácter en su vida, porque tiene un vacío en lo profundo de su alma que solo Dios lo puede llenar.
Y orfandad no solamente, pastor, es que no tenga papá o que su papá haya fallecido, también puede ser un padre ausente. Un padre ausente, eso se llama, eso está relacionado con la orfandad y con el desamparo. Entonces, mire. El padre perdón, pastor, es que esto sí, es tranquila. muy interesante lo que usted está diciendo y es muy importante que la gente lo vea y lo entienda, y si tiene hijos está a tiempo de remediarlo. Esos padres que no están en la vida o no están en la relación de vida familiar con sus hijos y que para compensar les dan de todo, wow, esto es increíble. Así es, pastora. Puede afectar a la criatura. Y algo que la gente tiene que entender es que a veces pensamos que una persona tiene carácter cuando es mal geniado, y es todo lo contrario. Una persona mal geniada tiene serios problemas de carácter, tiene serias fisuras en su carácter, Entonces, cuando una persona tiene problemas de carácter, hay 4 elementos que reflejan que esa persona tiene problemas de carácter. Número 1, carente de solidez interior. Carente de solidez interior. Y escuche esto que es poderoso. Personas altamente talentosas, con mucho carisma, con grandes dones, se desmoronaron cuando lograron cierto nivel de éxito por una sencilla razón, porque tenían un carácter endeble, Steven Bigla, psicólogo de la Escuela de Medicina de Harvard y autor del libro El Síndrome del Éxito, él dice que la gente que alcanza grandes alturas, pero carece de carácter sólido que lo sostenga a través del estrés, van de cabeza al desastre. Y algo interesante que nosotros tenemos que aprender del carácter en esta área del carácter como carencia de solidez interior es que la gente no confía en líderes que se sabe que tienen grietas en su carácter porque no son confiables. Y escuche lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios a cada uno le entrega según sus capacidades. Y una de las capacidades que Dios ve para poder asignarte cosas grandes en el reino es la capacidad de aguante y de resistencia de tu carácter, porque tú no puedes ir más allá de tu nivel de carácter. Hay gente que se quema, hay gente que fracasa, hay gente de vuelo corto porque se lanzaron en proyectos para los cuales su carácter todavía no estaba preparado. Una cosa es tener llamado y otra cosa es tener el carácter para el llamado. Una cosa es tener unción y otra cosa es tener carácter para administrar la unción. Una cosa es tener dones y otra cosa es tener carácter para administrar esos dones. Lo más peligroso que hay en el mundo es una persona con llamado pero sin carácter, con unción pero sin carácter, con dones pero sin carácter. Wow. Wow. Y aquí Felipe Llanes dice, hermana, yo tengo 40 años y ese era mi problema, el carácter. Era muy impotente, pero un hombre que ni conocía me confrontó y me dijo que deje de ser payaso del diablo. Y sentí que se me abrió la tierra de vergüenza, y ahora que le supliqué al Señor y tengo un gozo tremendo para aceptar mi debilidad. Bueno, pues yo creo que es una persona muy sincera, Felipe. Dios te bendiga, y poner todas nuestras debilidades y todas nuestras preocupaciones y todo en las manos de Jesús. Esa es la cuestión. Esa es la solución. Pero el problema de las personas con esa falta de carácter es que no son enseñables. Exacto. Entonces, el primer indicador que me revela que una persona tiene problemas de carácter es la carencia de solidez interior. Tiene una carencia de solidez interior. Número 2, el segundo elemento que me revela que una persona tiene problemas de carácter es la carencia de coherencia. Escucha esto. Si tus palabras y tus acciones no concuerdan, no son coherentes, tienes problemas de carácter, tienes problemas
de carácter, cuando tus pensamientos, cuando tus emociones y cuando tu conducta no concuerda. Hay un pastor que se llama José Batista. Él es psicólogo, neuropsicólogo, él es de Puerto Rico y él tiene una literatura impresionante y él tiene una teoría que se llama la teoría de la identidad, que la tiene patentada. Y algo interesante que enseña el doctor Batista es que los pensamientos distorsionados producen emociones distorsionadas y las emociones distorsionadas producen conductas distorsionadas. Es decir, cuando una persona tiene un problema, cuando no hay una coherencia entre lo que piensa, lo que habla, entre lo que habla y lo que vive, allí hay un problema de carácter. Y esa falta de coherencia, escucha, querido amigo, querido hermano, que me estás viendo en esta noche, que nos estás escuchando a través de este programa, esa falta de coherencia en tu carácter se va a manifestar en estos 5 elementos. Número 1, no soportar la presión. Cuando una persona no soporta la presión, tiene problemas de carácter. Pero cuando alguien tiene buen carácter, esa persona desarrolla la capacidad de soportar fuertes presiones. Hechos 1:8 lo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos es mártir y es la capacidad de resistir en medio de amenazas de muerte. Y mire que ahora, Pastora Débora, se está viendo el problema de carácter de muchos cristianos en este tiempo. Porque usted, como usted decía, hay cristianos que tienen miedo de ir a congregarse a una iglesia, pero no tienen miedo de ir al mall. Hay cristianos que están llenos de argumentos y de temor para congregarse, pero no temen subirse en un avión donde van a durar horas y horas con personas que pueden portar el virus en este lugar. Entonces hay un problema de carácter, hay una falta de capacidad para soportar la presión. Cuando una persona... Perdón, pastor, Aide Julio Rizo estaba preguntando, y cuando hay temores son problemas de carácter. Creo que el pastor te está respondiendo justo ahora, Aide. Sí, hay problemas de carácter. Entonces, la falta de coherencia en el carácter se manifiesta en 5 elementos. Número 1, no soportar la presión. Número 2, ser carente de paciencia, Número 3, desistir. Cuando una persona desiste, tira la toalla. Cuando una persona deja las cosas botadas, abandonadas. Cuando tiene un liderazgo en la iglesia y me dice, me voy de la iglesia, ya no quiero nada de liderazgo, voy a dejar todo botado, allá hay un problema de carácter, porque desiste. Y por eso hay muchos hogares que se dañan, que se destruyen, porque tú te enrutaste en un proyecto para el cual tu carácter todavía no estaba preparado. Todavía no tenías coherencia interior. Tu hombre interior no era coherente. Número 4, cuando una persona tiene problemas de carácter, es una persona que pierde con facilidad la esperanza porque no sabe esperar. Y aquí les voy a soltar algo poderoso, pastora, que esto nos da para otro programa. Escuche esto. Hay tres cosas que le están haciendo mucho daño a la gente en este tiempo. El primero se llama el estrés. El segundo se llama la ansiedad y lo tercero se llama la depresión. ¿Qué es el estrés? El estrés es exceso de presente. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es exceso de futuro. ¿Y qué es la depresión? La depresión es exceso de pasado. Y aquí viene. Cuando una persona alcanza los máximos niveles de estrés, inmediatamente un piloto automático le activa la ansiedad. Cuando una persona alcanza los máximos niveles de ansiedad, y esa persona desarrolla desesperanza hacia el futuro, porque cuando mira el futuro lo ve con incertidumbre, con terror, con miedo, con susto, cree que no hay esperanza, que no hay luz al final del túnel, que nunca va a salir de ese laberinto, que no va a pasar ese desierto. Entonces, cuando la persona alcanza el máximo nivel de ansiedad, que tiene que ver con exceso de futuro, desesperanza hacia el futuro, entonces se activa en la persona algo que se llama la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es exceso de pasado.
Cuando una persona colapsa en su presente, cuando una persona colapsa en su futuro, en su percepción hacia el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? El piloto automático lanza a la persona hacia el pasado. Y cuando la persona se ancla, se apoltrona, se estaciona en el pasado, está entrando en el campo de alguien que es llamado el caballero oscuro de la motivación, que se llama el diablo. Porque lo único que el diablo puede capitalizar para dañar tu existencia es tu pasado. El diablo nunca capitaliza tu presente ni tu futuro. El diablo lo único que puede capitalizar en ti es el pasado. Y cuando tú entras en este terreno llamado pasado, allí es donde el enemigo viene a atormentarte y allí es donde el enemigo activa algo que se llaman diseños de cautividad. Y allí, en ese escenario del pasado, es donde el enemigo va a resucitar viejas iniquidades, pero también va a desenterrar los fantasmas de tu pasado, las sombras de tu ayer, las agendas no resueltas y las heridas que todavía no han sido procesadas en tu corazón. Entonces, el que no vea que esto es un plan estratégico diabólico, porque eso es lo que está llevando toda esta situación a la humanidad. La gente se está enfermando de estrés, pastora. La gente se está colapsando, es por ansiedad. La gente, su sistema inmune está colapsando por temas depresivos, porque se llenaron de miedo. Y allí es donde el enemigo activa unos mantos de tinieblas para hechizar el alma y el corazón de las personas. Eso es importante que la gente lo pueda tener en cuenta. Eso lo enseñaré en otro programa aquí con la pastora Débora. Claro que sí, pastor. Yo le pido a todos los que están conectados, si quieren otro programa con el pastor, comiencen a compartir este live, comiencen a darle me gusta a la página del pastor David Gutiérrez y también en el mío, porque van a salir las notificaciones cuando nosotros comencemos el video. Pastor, iniquidad, antes de que continúe, cuéntenos bien lo que es la iniquidad, porque las personas necesitan saber, ¿puedo yo estar incurriendo en iniquidades a diario y no saber? Y qué importante es ir a dormir habiendo hecho cuentas con Dios o hacer las cuentas con Dios continuamente y pedir perdón por las iniquidades. Bueno, cuando nosotros hablamos de las iniquidades, la palabra iniquidad aparece en el hebreo como maldad. Las iniquidades están relacionadas con raíces de maldades, pero pedagógicamente en los libros de los profetas, las iniquidades aparecen como huevos de aspid, huevos de aspides. Son como un tipo de semillas de maldad activadoras de maldad. Es como el génesis de la maldad en la vida de una persona, porque hay iniquidades personales. Y escuche esto, querida pastora Débora, detrás de las iniquidades personales hay un tema que se llama la concupiscencia. Cuando una persona tiene problemas de lascivia, de lujuria, de inmoralidad, cuando su carácter es un carácter indomable, por así decirlo, es una persona impetuosa, como la Biblia se expresa acerca de Rubén. Recuerde que Rubén no recibió la bendición a causa de que era impetuoso. Jacob no lo bendijo a causa del ímpetu que había en él, del ímpetu. Pero cuando una persona tiene problemas de lujuria, de lascivia, cuando una persona tiene problemas de promiscuidad sexual, detrás de esa concupiscencia hay un tema de iniquidad. Hay una iniquidad personal en la vida de esa persona. Pero también hay iniquidades familiares, porque cuando nosotros hablamos de la iniquidad, tenemos que entender que la iniquidad es un sistema de tinieblas. Comienza con un pecado, ese pecado activa una iniquidad, esa iniquidad abre una puerta, por esa puerta entra un espíritu, ese espíritu dentro de una línea familiar que se incorpora en una familia, adquiere el estatus de potestad familiar y ese espíritu activa una tendencia pecaminosa dentro de una historia familiar. Y a causa de esa tendencia pecaminosa se activan algo que se llaman maldiciones generacionales. Hay una gran diferencia entre las maldiciones generacionales y la iniquidad. Por así decirlo,
Las maldiciones generacionales son como las manzanas del árbol. Las iniquidades son las raíces del árbol. Las iniquidades tienen que ver con raíces de maldad. Entonces, hay iniquidades personales ligadas a la concupiscencia y a problemas de lujuria, de lascivia y de pecados sexuales. Hay iniquidades familiares porque hay pecados familiares, hay potestades familiares, hay espíritus familiares, hay espíritus que se transportan de generación en generación. Por eso tenemos que hablar de potestades generacionales. Hay iniquidades culturales, hay iniquidades culturales. La Biblia nos habla de las ciudades que han sido fundadas con iniquidad. Nos hablan de las iniquidades de los habitantes de un territorio, pero también hay iniquidades territoriales. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta allí, querida pastora. Sí, pastor. Me gustaría saber acerca de la procrastinación. ¿Es falta de carácter, problema de carácter? ¿De la qué? Perdón, mi pastora. Procrastinación, procrastinar. Es una... Le voy a dar perdón, pastor, lo he pillado. Perdón. Le voy a dar lo tengo en inglés. Ok. Déjeme que le doy ahora mismo el significado según el diccionario. Vamos a ver, voy a coger aquí el primero que tenga. Ok, aquí está. La procrastinación es el posponer, el aplazar, el dejar las cosas que uno sabe que tiene que hacer para otro momento. Ok, sí, puede haber un aplazamiento en la vida de la persona que hace parte también de que la persona no está conectada con su propósito y con su momento. Claro que sí, allí está también ligado a temas de iniquidad. Pero cuando nosotros hablamos de iniquidad, la iniquidad está relacionada con pecado, con pecados activadores de maldades. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos de la iniquidad es aquel ángel, dice la escritura, aquel ángel que pecó, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la iniquidad. Y algo interesante es que la palabra halló en ti la iniquidad en el hebreo hace referencia a que la iniquidad nació, porque el pecado activa iniquidades, activa maldades. El pecado hace emerger iniquidades en la vida de una persona. Descubre Entonces, la debilidad, pastor. Descubre la debilidad de la persona. Exacto, sí. Porque, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Una persona que llega a la iglesia o una persona que está en la iglesia y de repente siente que la hermana lo está tentando porque lleve quizás una falda o un vestido o que se sienta tentado. El problema no es de la hermana que lleve la falda o el vestido. El problema está en uno que se siente tentado. Esto me encantaría que la gente lo entendiese porque ¿cuántos años nos lleva la gente rodando y rodando en problemas que son no de los demás, sino es de uno mismo? Y algo interesante, querida pastora, es que hay muchas personas que han recibido liberación, pero todavía no son libres. ¿Por qué? Porque la iniquidad no se resuelve con liberaciones. La iniquidad se resuelve con un arrepentimiento genuino y verdadero. Porque hay muchos que al pecado le llaman demonios y su problema no es un problema de demonios. Su problema es un problema de pecado. Y los pecados se resuelven con arrepentimiento genuino y verdadero. Confesarlos. Todos hemos tenido debilidades, pastor, y tenemos debilidades. Me imagino que usted, como yo, que somos seres humanos, y las personas tienden a ver a los pastores o nos escuchan hablar y ya creen que somos los superhombres y mujeres. Y no es eso. Es que todos los días tenemos que llevar todo cautivo a la cruz, a los pies de Cristo. Es la única solución, pastor. Y hay una gran diferencia, querida pastora, hay una gran diferencia entre pecar y llevar una vida de pecado. Y el factor determinante o la raíz de una persona que lleva una vida deliberada de pecado es que carga dentro de sí una iniquidad.
no ha logrado romper esa iniquidad. Y lo único que libera a alguien de una iniquidad es tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Así que no es alguien el que va a romper la iniquidad en ti, sino que la iniquidad la podemos romper cuando por el Espíritu Santo volvemos en sí, recapacitamos y comenzamos a identificar que tenemos un problema del cual solo Dios nos puede sacar y liberar. Amén, amén. Pastor, me encantaría antes de cerrar, es que, wow, no sé, yo me quedaría 2 horas, 3 horas escuchando, la gente está muy activa aquí en Facebook, Dios me los bendiga. Bueno, Daniel Babilonia dice, todos los días tenemos que morir al viejo hombre. Hay personas saludando y diciendo que Dios nos bendiga. Están muy impactados con lo que usted está hablando, pastor. Y es que esto es muy importante, pastor David. Gente me ha escrito diciendo, dándonos las gracias por el programa del martes, porque son temas que no habían escuchado jamás en la vida y llevan años de cristianos. Porque son temas, me decía alguien esta mañana, es que estoy acostumbrada o los pastores se han acostumbrado a predicar solamente acerca, ¿verdad?, de los evangelios, pero se han olvidado de traernos este tipo de enseñanza. Obviamente, pastor, lo queremos aquí, si es posible, el próximo martes otra vez. Aquí yo lo voy a poner en un aprieto, pero mi gente linda está aquí con el tema, es muy importante. Y yo quiero que usted pueda tener esta oportunidad de ahondar un poco más en esto, pastor, porque son temas muy profundos y delicados y que la gente está malinterpretando las cosas. Yo sé lo que usted me está diciendo, el tema del carácter es muy importante. Quiero que usted nos enseñe más sobre esto. Necesitamos líderes, pastores que puedan entender este tema y los miembros de la iglesia. Porque, pastor, muchos pueden estar siendo piedra de tropiezo en este tiempo tan crucial por no entender que necesitan un encuentro con Dios que transforme su vida, el carácter, que transforme todo y que puedan ser usados íntegramente para la obra, para el engrandecimiento del reino. Pastor, así es, pastora. Denos unos tips antes de terminar y vamos a continuar con este tema donde usted lo dejó. Vamos a continuarlo el martes si Dios lo permite. Ahora hablamos usted y yo en una llamada en privada, pero pastor, díganos cómo podemos hacer guerra espiritual. ¿Cuál es la línea? Denos aunque sea 3 formas de nosotros hacer guerra espiritual que empiece la gente hoy que no ha entendido, nunca supo de esto, hacer guerra espiritual. Bueno, algo importante para hacer guerra espiritual es entender que hay varios escenarios de guerra espiritual. Está la guerra espiritual en la mente del ser humano, está la guerra espiritual a nivel de la familia, está la guerra espiritual en la iglesia y está la guerra espiritual territorial. Dependiendo del campo de guerra, así es el tipo de guerra y las armas de guerra que tú vas a usar, porque no todas las armas de guerra, no todos los diseños de guerra aplican para los mismos contextos. Entonces, cuando hablamos de la guerra en la mente, cuando hablamos en la guerra de la mente, hay unos diseños de guerra, hay unos diseños para provocar rompimientos en la mente. Y yo creo que el arma más poderosa de guerra para poder provocar un rompimiento en nuestra mente se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios. Leer la escritura, meditar en la escritura, profundizar en la escritura. Y pedirle al Espíritu Santo que la escritura se haga rema, se haga vida en nosotros, que no sea una creencia, sino que sea una fe en cada uno de nosotros. A nivel de la mente, recordemos que en 2 de Corintios 10, 4 al 5, el apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Esa palabra argumentos es impresionante, pastora Débora, porque la palabra argumento significa en el texto original oído envenenado.
oído envenenado. O sea que cuando alguien vino y te envenenó el oído, cuando alguien con una lengua bífida, serpentina, que está hechizada por el espíritu de Pitón, vino y te envenenó el oído, te va a llenar la cabeza de cucarachas. Hay gente que tiene la cabeza llena de cucarachas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque alguien te envenenó el oído, porque alguien trajo un veneno a tu oído y necesitas un rompimiento en tu mente. Hay personas que se van de la iglesia envenenados. Hay personas que se levantan en rebelión contra sus pastores envenenados. Hay personas que se levantan en anarquía contra la palabra de Dios porque alguien los envenenó. Hay personas que abandonaron su fidelidad financiera con el reino porque alguien trajo veneno a su oído. Y ese veneno hechizó el oído y la mente de la persona. Esa persona necesita un rompimiento, pero a nivel mental. Necesita un rompimiento a nivel de su mente. ¿Y con qué el hombre limpiará su camino? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios santifica nuestros pensamientos. Número 2, hay una guerra espiritual a nivel de la familia, pastora. Hay potestades familiares, hay iniquidades familiares, hay maldiciones generacionales que hay que romper y hay diseños de guerra para romper esas iniquidades. Y uno de los diseños de guerra poderosos para romper las iniquidades familiares se llaman las oraciones de guerra. ¿Y cuáles son las oraciones de guerra? Las que usó el Señor Jesucristo. Cuando Satanás tentaba al Señor Jesucristo, Jesucristo lo vencía diciendo, escrito está. El apóstol Pablo dice que la palabra es la espada del Espíritu. Y Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Esa palabra dada a conocer en el griego aparece como genorizo, y genorizo se traduce como declarar, notificar, decretar la palabra. Las oraciones de guerra es cuando tú oras la palabra, cuando tú declaras la palabra, cuando tú profetizas la palabra. No estoy hablando de positivismo, estoy hablando de acciones de fe donde tú tomas la palabra de Dios como arma de guerra para golpear y para destruir los diseños de tinieblas en tu casa y en tu familia. Amén. Cuando hablamos de la iglesia, hay armas de guerra a nivel de la iglesia como la intercesión. Tenemos que levantar los intercesores en la iglesia, los equipos de intercesión en la iglesia, que la iglesia desarrolle una cultura intercesora. El ayuno es un arma de guerra, la vigilia es un arma de guerra. Pero cuando ya hablamos de guerras territoriales, hay una cantidad de armas de guerra impresionantes, como son los decretos de guerra, como es la adoración profética, la intercesión profética, los decretos proféticos, como los actos proféticos y las tomas territoriales. Hay un libro, pastora, este es el último libro que yo escribí, titula Arsenal de Guerra, armas de rompimiento espiritual. Arsenal de Guerra. ¿Dónde lo podemos conseguir, pastor? Bueno, este libro lo podemos enviar en la versión virtual para cualquier país del mundo, para cualquier país, pero en Colombia usted lo puede conocer, lo puede conseguir físicamente. Físicamente, voy a colocar, pueden tomar nota del número, el número telefónico, donde a través de vía WhatsApp usted puede hacer el pedido en Colombia o también fuera de otros países. Este número es solo para pedidos de libros. Okay. Para que tomen nota, más 57 o 057. Lo voy a poner aquí también, denme un segundo. Ok, gracias, pastora. 057 o más 57 318 312 1862. Voy a colocarlo también aquí. Más 57. Ok. 318. Sí. 312 1862. 318, pastora. 318. Sí. Más 57, 318, 1852. Ok. Perdón, 318. 312 1852.
Ok, 318-312-1852. Aquí en el video en grupo ya estoy compartiendo el número para los que quieran adquirir este libro en Colombia. yo lo Este acabo de libro, compartir también aquí en los comentarios. Pastor, gracias por esta herramienta. Gracias por tener también el libro en línea, porque no muchos autores lo tienen y es muy fácil para poder enviarlo rápidamente a otros lugares. Yo quiero que oremos. Atacados con... Esos son todos los libros que usted tiene. ¿Dónde podemos ver, pastor? sí, este es el primer libro, Arsenal de Guerra. El Sí, primer libro, Arsenal de Guerra. El segundo libro, Profetas de Guerra. Profetas de Guerra. sí. El tercer libro, Atacados con Brujería. Wow. Wow. Atacados con Brujería. Y el cuarto libro titula, un momento que no lo veo aquí, aquí está, El lado oscuro del chavismo. Wow. Bueno, a mí me encantaría que tuviéramos un programa de cada libro y usted nos pueda hacer un resumen bibliográfico y poder explicarnos de qué van, qué es lo que usted está hablando. Wow, pastor, yo pienso que usted tiene un arsenal de guerra con usted y nosotros, el pueblo hispano, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, lo necesitamos. Aquí había unos comentarios, había un comentario de un señor que se llama apellido Cruz, quería leerlo porque él estaba dándonos un mensaje de bendición, decía que qué importante era que se hablaran estas cosas. No encuentro el mensaje del señor Cruz. Bueno, pastor, sé que este video lo van a ver personas que quizás no entiendan todo lo que usted está exponiendo y hablando, pero que aún así se sienten identificadas en el mundo espiritual porque han vivido un episodio quizás de brujería en su familia, en su ciudad, quizás han tenido problemas de enfermedad que ahora entienden y dicen esto puede ser una maldición generacional, quizás están teniendo situaciones financieras y aquellas personas que dicen trabajo día y noche, gano muy bien, pero es que yo no puedo prosperar, no puedo progresar, también se deben a cosas espirituales y me imagino que en alguno de sus libros usted hablará de esto, pastor, pero yo le pido a usted, pastor, que le explique a esta hermosa gente linda del Facebook que aún no ha tenido un encuentro con Dios o que aún no ha conocido a ese Jesús, al Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo le pido, pastor, que usted se los pueda presentar hoy. Amén. A todos los amigos y amigas que nos están viendo, hay un texto en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón y él te está invitando a que tú abras esa puerta porque él quiere entrar para ser el Señor de tu vida. Amado amigo y amada amiga, ¿te gustaría abrir la puerta de tu corazón para que Cristo entre en él? Si es un sí como respuesta, por favor repite conmigo esta oración. Diga, Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Con tu obra redentora en la cruz del Calvario, te pido que perdones mis pecados, te pido que transformes mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy declaro que Jesucristo es mi Señor y Salvador y que es el Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Lorenzo Cruz dice, poderosas enseñanzas. Nos damos cuenta por qué el diablo no le gustan estos temas, pues se saca lo que él quiere, lo que él tiene escondido. Los bendigo, pastores, que el Señor les siga guiando. Dice Felipe Llanes, ahora tenemos herramienta para ser libres y sanar. Claro que sí, amén. Xiomara, líderes bien formados, es importante, con mucho conocimiento de este tema. Así es.
Dice New Kamen, muy tremendo tema, Dios les bendiga, excelente tema. Están muy contentos con usted, pastor. Hay muchos que están diciendo que diga que sí para la semana que viene. Bueno, quiero mostrarle aquí, pastora Débora. Yo estoy haciendo video en grupo y quiero que usted vea toda la gente que está conectada en este momento. A ver, pastor, wow, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a todos. Yo quiero a la gente que nos está siguiendo aquí, muestre por favor, pastor, wow, impresionante. Muestre su página de Facebook para que la gente lo siga, por favor. Y dice que la gente que es bastante interesante, hay personas que están preguntando del libro. Aquellos que no viven en Colombia, hemos posteado ahora mismo el teléfono y pueden contactar ahí por los libros, cualquier libro que usted desee. Y serán enviados de manera en su email. Es una lectura mucho mejor para usted. No necesita, puede leerlo hasta en el teléfono, en la tablet, en el computer. Queremos verlo el próximo martes, dicen muchos aquí, pastor. Wow, qué hermosa bendición. Bueno, así aparezco en el Facebook, pastora. David Gutiérrez. Así aparece el pastor. Y bueno, aquí estoy yo. Yo les pido que nos mantengan. He tenido bastantes invitados llenos del Espíritu Santo, como el pastor David, que nos han traído enseñanzas para este tiempo. Pastor, permítame, antes de despedirnos de esta hermosa gente, amados hermanos, voy a hacer una oración por usted. Yo le pido a todos que levanten sus manos y también vamos a orar por aquellos que están acercándose al Padre en este tiempo. Vamos a orar por las finanzas del pastor David. No sé por qué, pastor, pero yo siento hacer una oración por sus finanzas. El pastor David es un hombre que está tomando tiempo para prepararse y esto no es de gratis, mis amados. Y muchos necesitamos dejar trabajos seculares para poder enfocarnos en la obra. Yo no sé, pastor, usted ni yo hemos hablado de cómo vive ni cómo Dios lo tiene aquí enfrente, pero usted necesita, y yo oro y pido ahora a la gente que ore, y no solamente ore. Si usted tiene una ofrenda y desea, por favor, póngase en contacto con el pastor de alguna manera en su red social. No conmigo, yo no tengo nada que ver, es con él. Yo le pido una bendición. Vamos a orar, levantemos nuestras manos. Pastor, reciba esta oración en el nombre de Jesús. Señor, yo no conozco las necesidades de mi amado y su familia, pero tú las conoces inclusive antes de que él las tenga. Yo te pido, Señor, que las ventanas de los cielos se abran, Padre. Que mi amado no solamente pueda seguir estudiando, haciendo sus libros y preparándose, sino que él también, Señor, tenga los ingresos necesarios para estar bien con su familia, para bendecir a su congregación, para bendecir a tantas personas que él está ayudando y desea aún ayudar a más. Señor, yo te pido que tu fidelidad esté siempre. Abrázalo, Señor, bendícelo, guíale, abre camino. Señor, yo te pido que en estos lives personas puedan acercarse al pastor y puedan decir, sentir en su corazón, pon en su corazón el deseo de bendecirlo. Hoy hay muchas maneras, gracias a ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nunca has dejado a nuestro amado solo ni desamparado. Gracias, mi Dios, porque aunque este camino es costoso, Padre, pero nosotros vemos las bendiciones en ti. Te amamos, te bendecimos, Padre, y yo te doy gracias por todas las personas que se están reconciliando contigo, que están viendo, Padre, soluciones para sus vidas, que están viendo, Padre, por medio de estas enseñanzas, una claridad en su mente de lo que tienen que cambiar, cómo tienen que dirigirse en sus casas, en la iglesia, en sus trabajos, que sus caracteres no sean problemas, que el carácter de nosotros no sea un problema, Señor, para esta sociedad, para la iglesia y mucho menos para la misión que tenemos contigo. Gracias, mi amado Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mis amados, hoy hay muchas formas de bendecir a nuestros pastores que nos traen estas enseñanzas sin ningún compromiso, porque yo quiero dejarlo claro, pastor, porque ha habido personas a las que yo he invitado y me han cobrado dinero. Y el Señor me dijo, no, no es por ahí.
Y cuando yo le pedí a usted, sin conocerme usted a mí, yo le pedí que usted nos trajera enseñanzas. Usted es lo más grande que yo vi en usted, es su humildad. Y usted ni me pidió, usted está apasionado por traer palabra de vida y eso la gente lo tiene que saber. Pastor, muchas gracias. Bien. Me encantaría que usted se despida hasta la semana que viene de nuestra gente linda. Amén. Gracias, querida pastora, por abrir esta plataforma, porque esta es una plataforma que Dios le ha dado y que usted la ha podido levantar con esfuerzo, con fe. Y gracias porque aquí estamos llegando a Estados Unidos, a muchos países de Europa, a mucha gente en muchos países, en Colombia, en Centroamérica, y le bendecimos de una manera especial. Y las personas que quieran pedir los libros y que si sienten en su corazón colocar una ofrenda, una semilla, puede escribir al mismo número que colocó la pastora allí y le daremos la guía de cómo hacerlo. Recuerde que es más 57 318 312 1862. Es algo voluntario, como la pastora misma decía, cuando ella me dijo, pastor, ¿usted cuánto me cobra? Yo le dije, no, pastora, yo no cobro, esto lo hago voluntariamente, lo hago en fe. Ya si usted siente honrar, es algo totalmente diferente, pero Dios me enseñó que yo no cobro por predicar, no cobro por predicar. Le cobro por mis libros, pero no por predicar. Pastor, yo quiero dejar algo claro, no sé por qué, pero hay muchas personas que luego se hacen ideas o como usted dijo, tienen cucarachas en la mente, en la cabeza. Hay personas que hacen números y cuentas. Sí está claro que en YouTube hay gente que gana dinero, pero eso es cuando tienen cientos y millones de seguidores. Y me imagino que hay personas que creerán que uno hace esto por dinero. Yo quiero confesarle y públicamente quiero hacer claro esto. Yo estoy sacando el dinero de la comida de mi familia para bendecir a la gente que me está ayudando a llevar esto adelante, porque yo con esto no gano nada, pastor. No gano por los views, no gano por los seguidores, no gano absolutamente nada, porque en Facebook no se gana. Se puede ganar, pero cuando tenga 1 millón de seguidores. Nosotros lo único que queremos y lo único que el pastor y nosotros, estas 2 plataformas tienen, es la motivación de servir a Dios. Y por eso invertimos y sacamos de nosotros lo que tenemos, que es lo justo y lo necesario para que a usted le llegue esta palabra ahí a casa, donde usted está sentado en su trabajo, en su coche. Esto no tiene ningún fin lucrativo. Pero por eso mismo quería yo dejar claro esto y que si hay alguien que quiere bendecir al pastor, que lo haga. Siéntase libre. Apoye este ministerio. Apóyelo, porque necesitamos tiempo, hermanos, de investigación, de leer la palabra, de oración. Ese tiempo que no muchos quieren pagar ese precio. Yo les bendigo, mi gente linda. Les doy gracias por acompañarnos hasta el final. Pastor, voy a hablar con usted en breve. Ahora en unos minutos cuando acabemos esto, Dios me le bendiga. Gracias Colombia, gracias Santa Marta por la bendición del pastor y nos vemos en breve con el pastor David Gutiérrez Silvestre. ¿Qué otro apellido tiene, pastor? Tiene 3, ¿no? Los nombres son David Silvestre, nombres, y apellidos Gutiérrez Jiménez. Por eso en el Facebook aparezco como David. No, por eso en el Facebook aparezco como David Gutiérrez, porque es mi primer nombre y mi primer apellido. Ok, Pastor David Gutiérrez. Dios les bendiga, pastor. Continuamos hablando. Un beso grande. Próximo martes nos vemos. Próximo martes. Sí, señor. Ah, ya está dicho. Bye, bye.